¿Qué tal, amigos? Soy C. Chávez y este es el último hogar de los lectores. Y hoy, ¿qué venimos a hablar? Venimos a hablar de la última novela del Custodio José Pérez Pérez, que sería la que cierra lo que él denomina su trilogía de Andalucía Negra. Andalucía Negra, que está compuesta por sus dos anteriores novelas, que es Granada Oscura, que ya la he reseñado, la segunda, la del Mar de Olivos, que también la he reseñado, y esta tercera novela, que es El Triángulo del Sur. ¿Qué nos vamos a encontrar en El Triángulo del Sur? Pues a grandes rasgos, más de lo mismo de la segunda y de la primera, pero mejorando muchos aspectos que habíamos puesto en anteriores reseñas que tenía que mejorar el autor y que se nota aquí una pequeña progresión, digamos, yo creo que para muy bien, ¿vale? Y además en algunos aspectos. Pero antes de hablar de la novela, como siempre, vamos a decir un poquito de qué va, que es normalmente lo que pone en la contraportada o en los anuncios de publicidad de la novela. Sabéis que yo la novela no la tengo en físico, la adquirí en Amazon a través del formato Kindle y es como he podido leer las tres novelas de Custodio José Pérez. Las acciones cometidas jamás podrán ser borradas. Sucesos macabros en puntos claves de desolación llevan consigo el ajuste de cuentas de un pasado persistente, atormentador, que lanza sus hilos como una tela de araña en el presente. Ahora, los extraños sucesos que acontecen en el llamado Triángulo del Sur envuelven a sus protagonistas en una investigación cruenta en donde ellos mismos son las víctimas, sin saber que el desencadenante principal se encuentra en el núcleo de sus vidas. Al fin y al cabo, ¿no es la venganza un plato que se sirve frío? Hombre, vamos que sí se sirve frío. Aquí Custodio José Pérez nos encontramos en esta tercera parte que nos brinda más de lo mismo, que es novela negra en la España profunda, concretamente en el sur, sobre todo centrado en Andalucía, por eso se llama la trilogía Andalucía Negra, y unos personajes muy carismáticos que se van repitiendo a través de las novelas y que en esta tercera novela, ya os digo ya, que vais a encontrar una serie de villanos muy interesantes, muy curiosos. Una grata sorpresa es que nos encontramos no solo los personajes principales de las dos novelas anteriores, ¿no? Sino que nos encontramos también incluso hasta los secundarios. Es como si hubiéramos dicho, vamos a coger todos los que han salido en las dos anteriores novelas y los metemos aquí en la tercera novela, ¿vale? Y es un cóctel que a priori puede parecer muy peligroso de juntar, pero que Custodio aquí lo hace con una maestría digna de elogios, sabiendo y esperar que, perdonadme por lo que voy a decir, por las deficiencias a la hora del desarrollo de la escritura. Sabéis que Custodio escribe, yo diría, como muy atropellado, ¿no? Vamos, todos los hechos van sucediendo sobre la marcha, casi no te da ni a razonar. O sea, de hecho, muchas de las cosas que acontecen en sus novelas ya se dan por hecho y además los razonamientos de los personajes, porque los capítulos aquí, como en sus dos anteriores novelas, siempre son en primera persona y siempre vamos a ver desde la perspectiva de una de las personas. De hecho, hay hechos en sí que se narran desde la perspectiva de una persona y al siguiente capítulo pasamos a la perspectiva de la otra persona. Y eso nos da una riqueza visual de lo que es la imagen de lo que nos quiere transmitir Custodio, ¿vale? Lo que os estaba diciendo es que Custodio sigue cayendo en el mismo defecto, en eso no ha mejorado mucho, que digamos, en esta novela, y es que escribe muy atropellado, todo muy rápido, los personajes son muy inteligentes, yo soy muy estúpido, o ya se dan por hecho muchas cosas, pero es verdad que en esta tercera novela nos mantienen con más intriga. Yo en las dos anteriores novelas, más o menos casi ya podían intuir, casi ya seguro, qué era lo que estaba pasando y por qué terminaba así de una manera u otra. Y además tú ya podías tener un personaje claro en el cual te decía, este personaje es este seguro que es el asesino. Sin embargo, en esta segunda, perdonad, en esta tercera novela, perdonad, El Triángulo del Sur, se desarrollan dos historias paralelas, que es la historia personal con los personajes principales que son Javi, Juan, Alba y Silvia, y además todos los secundarios, y después hay otra historia secundaria que es en la cárcel con una serie de personajes que ya los conocéis, algunos de ellos, y que toda la novela hasta casi el final estás pensando en otro momento. Algo tiene que ver lo que está pasando fuera con lo que hay en los personajes dentro de la cárcel, pero en ningún momento uno sabe cómo diablos va a juntar Custodio esa historia. Y sinceramente, aquí sí que me sorprende un poco al final de la historia quién es el asesino, el porqué de los hechos. Y tampoco os quiero destripar mucho más, porque las novelas de Custodio son muy cortas, son de 100 y pico páginas, aunque aquí se va a las 230 páginas más o menos, y hablar mucho de ellas es casi destripar. Ya os digo, os vais a encontrar aquí un cierre magistral de la trilogía de Custodio, y cuando digo magistral, por favor, cogedlo con las pinzas. Estamos hablando de un autor novel que tiene muchos defectos y que tiene que mejorar, pero que lo cierra magistralmente todo. Nos sigue ofreciendo lo mismo, novela negra, España profunda, personajes muy
muy españoles, muy castizos, ya lo veréis con su forma de hablar. Música, la banda sonora de Custodio, me sorprenden los 3 libros la cantidad de canciones y artistas a los que hace mención. Por lo que sea, te montas en el coche, pongo la canción tal, estoy en mi casa y estoy escuchando tal canción. Y él no para de influirnos con qué música o qué bandas sonoras deberíamos de tener a la hora de leer estas novelas. Sinceramente, si no te gustó la primera y no quisiste seguir leyendo, esta no es tu novela. Si le diste la oportunidad a Custodio de leerte la segunda y notaste su mejoría en autor, léete la tercera. Es una persona que lo vale y estoy casi seguro que Custodio cada vez va a ir mejorando mucho en su forma de narrar las historias, porque eso es lo que nos falta de Custodio, que haga más desarrollo y más profundidad en los personajes y en la historia en sí. Si él consigue ese punto y lima muy bien lo de la escritura de puntos, comas, las intersecciones, las pausas, explica un poco mejor en lo que es el desarrollo de la trama que él quiere conseguir, estaríamos ante un escritor bomba de aquí al futuro. Pero bueno, eso son palabras mayores que ya veremos qué nos depara. Custodio, felicidades. Me ha sorprendido. Es verdad que al principio casi me da un chusco con la primera novela, pero sinceramente al final dije, hay que leerlo, hay que dar una oportunidad y tiré para adelante. Si eres muy elitista, cualquier lector novel que sea muy elitista, no te aproximes a las novelas de Custodio porque probablemente no te van a gustar. Si eres una persona de mente abierta, acércate a Custodio. De verdad, nos vemos en la siguiente reseña del Último Hogar. Estoy mirando a ver de qué manera hacerla, pero voy a grabarlo de una manera como empecé hace años que lo grababa, me grababa yo primero y después grababa simplemente el libro o se oía mi voz en off relatando de qué iba. Vamos a cambiar un poco la perspectiva a ver qué tal queda. Si no lo hago para el próximo vídeo, lo haré dentro de poco, porque también tengo en medio ahí la reseña de la última novela de Dan Brown, que ya lo trataremos en siguientes vídeos. Y nada, lo dicho, si os ha gustado esta reseña, pues nos vemos en el siguiente vídeo del Último Hogar.